El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ahora sí, que estábamos sin audio. Entonces, eso fue la clase. Ojalá les haya gustado. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Chao, chao. ¿O no? ¿No? ¿No fue? No, ya. Entonces, hoy día, geometría parte 2, acerca de vectores, vector en el espacio. Y vector en el espacio, vamos a ver. Tenemos lo siguiente de base, de suma de vectores, ubicación en el plano, raíz de espacio y la ecuación vectorial de la recta. Entiendo que no les quedó muy claro algunas partes, entiendo que hubo una confusión por ahí. Mire, algo importante que quiero decirle antes de continuar, que estaba leyendo los comentarios en el chat antes. Mire, las clases tienen numerito por una razón, y una razón bastante simple. Yo la secuencio de las clases. Yo asumo que en la clase 1 usted no sabe nada, en la clase 2 sabe algo, y así. Una son conductas de entrada a la otra, una es un conocimiento previo de la clase anterior. Entonces, algunas veces me preguntan cosas de clases pasadas, y me da un poco de lata, porque como que perdemos tiempo en eso. No le estoy diciendo que no lo haga, le estoy diciendo que van secuenciadas por esa razón. Así que para que lo tengan en consideración, porque así avanzamos más rápido y logramos resolver dudas que sí tengan que ver con la materia. Entonces, partamos acerca de la ecuación vectorial de la recta. Entonces, lo primero que habíamos visto era ponderación de vectores. Un escalar por un vector. Entonces recuerda que los vectores tienen coordenada en X, coordenada en Y son las cosas que parten en el origen y se van hacia el punto que tengamos, 1, 1 en este caso. Y si por ejemplo yo tengo 3b, si tengo el 3b, significa que son 3 veces el vector 1, 1 que tenemos ahí, y paso multiplicando el 3 por la primera componente, 3 por la segunda componente, y obtengo 3,3. Parto acá, termino en el 3,3. Siguiente cosa es cuando yo tengo algo variando, un lambda, variando, multiplicando un vector b, 1, 1, entonces yo ya no tengo solamente el vector 1, 1, sino que tengo el vector 1, 1 multiplicado por un largo variable. Entonces puede ser más grande, puede ser más chico, puede ser cualquier cosa. Puede estar en signo negativo, que va hacia el otro lado, puede estar en signo positivo, puede ser varias opciones. Y después le sumo un vector posición. Mire, fíjese. ¿Qué estamos construyendo acá? Estamos construyendo la ecuación vectorial. Entonces, partimos de este vector. Este es el vector que habíamos calculado y lo llamamos vector director. Este vector director empezábamos a multiplicar por distintos lambda, que era lo que teníamos acá. Si lambda es igual a 3, usted ponía lambda igual a 3, multiplica 3 por 1 acá, 3 por 1 allá, y le queda 3,3. Entonces podía empezar a variar. Lambda racional, lambda negativo, lambda para todos lados. Eso significaba que dentro de esta misma recta, fíjese, mire, dentro de esta misma recta, hoy esto es gigante, me voy a achicar. Entonces, dentro de la misma recta, tenemos que, vamos a
movernos dentro de esa recta una cantidad lambda. Entonces ahí vamos teniendo distintos puntos que están en la recta. Fíjese, ahí, en esta recta, estoy muy blanco hoy día. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es sumarle un vector posición. Quedó muy chico, no importa. Entonces, lo que hacemos después que ya tenemos esa variación en X y esa variación en Y, es... Se le dio el celular a alguien acá, deme un segundo, vuelvo al tiro. Después de esa pausa comercial, había un aparato electrónico desconocido dentro de la... Entonces, ahora que volvimos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lambda variando. Significa que, por ejemplo acá, vamos a empezar a jugar con el lambda. Vamos a cambiar los números. Entonces, por ejemplo, si tenemos lambda igual a... Cambiémoslo a... Necesito lápiz. Lambda igual a 0. Muy fome. Lambda igual a menos 1. Significa que vamos a tener el menos 1 factor de 1,1. El vector que vamos a tener como resultante, menos 1 lambda, va a ser igual a menos 1 en coordenadas de y, menos 1 en coordenadas de x. Entonces, va a ser el vector que parte acá, parte en el 0 y se va hacia el lado. Entonces, menos 1, menos 1. Lo que estamos haciendo, de cierta forma, es trabajar una traslación, empezar a trasladar las cosas. Partimos de acá y nos vamos para allá. Lo importante en la materia no soy yo, así que me voy a dejar chiquitito. Fíjese acá. Un vector P, lo que estamos haciendo acá es mover el vector, mover todo el eje de referencia. Entonces, mire, fíjese dónde voy a dejar mi dedo. Voy a dejar el dedo ahí. El dedo sigue ahí. Ahora moví el eje de referencia. Entonces, ahora lo que tenemos de diferencia acá es un vector posición, o sea, una traslación que estaba, y lo que estamos haciendo es sumarla a todo el eje 0,1. Estamos moviendo el origen un pasito para abajo. Entonces, nuestra ecuación de la recta, aparte de todo, la podemos mover en el espacio, la podemos mover izquierda, derecha. Eso es lo que tienen que revisar de transformaciones isométricas de la clase 10 y algo. Entonces, fíjese ahí. Usted lo mueve para allá, lo mueve para allá, lo mueve para allá, lo mueve para allá. La ecuación de esta recta, que pasa por el origen, es lambda por 1,1. La ecuación de la recta, que no pasa por el origen, que pasa por 0,1, es 1,1 por lambda más la posición. ¿Cacho? Mire. Mueve un pasito para allá. Y acá no lo mueve, porque pasaba por ahí. Entonces, la ecuación vectorial de la recta se refiere a tener un director, tener una dirección, la recta a la que pertenece, tener una posición, que es desde donde parte esta cuestión, y a ese lambda que estamos haciendo variar, estamos alargando, achicando, moviendo para allá, para acá, negativo, positivo, es al que le sumamos el vector posición. Entonces, para entender mejor esta parte, necesito que recuerde cosas acerca de transformación isométrica, que estaban en la clase, le vuelvo a insistir en el número 10 y algo, y me interesa que recuerde un par de conceptos básicos, que no estoy seguro si se enseñan actualmente, no estoy seguro si sé que no vienen en los libros del ministerio, pero sé que son importantes para que entienda algunas cosas. Mira. Por favor. No, me parece súper poco ético, Daniel, que él haga clases particulares. Disculpe, es un tema ético mío. Tampoco le recomendaría... estoy en una posición de que yo soy el profe y usted es el alumno, entonces no puedo aceptar eso. Disculpe. Entonces, fíjese, postulado de Euclides, ¿qué es lo que le dice Euclides?
Euclides le dice lo siguiente. Euclides era un tipo griego que tenía mucho tiempo libre y empezó a recopilar todo lo que se había escrito en Grecia. Y él decía que la parte básica era un punto. Eso es lo básico de geometría. Cuando usted tiene un punto y lo junta con otro que no sea en el mismo punto, entonces, por ejemplo, si tenemos un punto acá y un punto acá, un punto ahí y un punto ahí, usted puede trazar una única recta. Entonces, claramente la recta que acabo de trazar ahí no es. La recta que acabo de trazar ahí, claro. Entonces, usted traza una única recta. Él también define como la recta como un punto en movimiento. Entonces usted tiene el punto para allá y lo empieza a mover hacia allá, lo empieza a mover hacia allá. Entonces define la recta a partir de los puntos. Entonces, concepto básico, fíjese, ¿cuántas dimensiones tiene el punto? Ninguna, porque el punto no se mueve en ningún lado, el punto solamente es un punto. ¿Cuántas dimensiones tiene la recta? La recta tiene una dimensión. Usted se puede mover para la derecha o para la izquierda. Positivo, negativo. Y acá tiene el origen. Entonces, la recta contiene infinitos puntos. Segunda cosa importante. Ahora, ¿qué es lo que hizo después de eso? ¿Qué es lo que se habla después de toda esta parte? Se habla acerca de que cuando usted tiene una recta y tiene aparte otra recta, fíjese que no son necesariamente perpendiculares, pueden ser cualquier recta. Estas dos rectas le empiezan a fijar posiciones, porque hacia acá le queda el positivo de una recta, hacia acá le queda el negativo de una recta, y acá positivo y negativo. Ahora, el eje el que está acostumbrado usted, el eje cartesiano, es un eje bonito, porque tiene, si lo estudia desde el punto de vista de álgebra lineal, mire, estas cuestiones son perpendiculares, como que avanza de uno en uno, pero usted puede trazar otras rectas, no se preocupe. Entonces, de uno en uno, más o menos. Entonces, dado dos rectas, empezamos a construir un plano. Y el plano es bastante entretenido, porque el plano, aparte de todo, le contiene infinitos puntos, le contiene infinitas rectas. Y fíjese que con otro plano, le construye un espacio. Entonces, otro postulado importante es que si usted tiene tres puntos y estos puntos no están alineados, o sea, no son los mismos puntos, no están dentro de la misma recta, los tres, usted puede trazar un plano. Entonces traza el plano para allá, traza el plano para allá. Y dice, lo de acá va a ser lo positivo, lo de acá va a ser lo negativo, lo de acá va a ser lo negativo, lo de acá va a ser lo positivo. Y nosotros nos movemos en primera dirección X, segunda dirección Y. Ahora, fíjese la importancia que le dicen tres puntos y no le dice nada más. Cuando usted agrega una tercera dimensión, lo que está haciendo es sacar otro más, sacarle más información al plano, representar más información con una tercera coordenada. Entonces lo que tú haces es tener dos rectas, formáis un plano, dos planos, formáis un espacio. O sea, disculpe, estaba leyendo. Entonces, sí, esto es una mezcla de ecuación de la recta y geometría. Cuando usted termina de ver todo lo de recta, cuando usted termina de ver todo lo de geometría, que en este caso estamos haciendo el orden inverso, estamos empezando a ver la geometría, lo que hacía empezáis a ponerle ejes de referencia, empezáis a hacer esto, empezáis a mover la recta para allá, los vectores para allá y qué sé yo. Entonces, parte importante, la recta contiene infinitos puntos, y parte aún más importante, los tres puntos no alineados determinan un plano, y solo un plano, re importante. Entonces con esos tres puntos usted determina dos rectas y esas dos rectas determinan un solo plano. Maravilloso, porque significa que en tres dimensiones, lo que estamos viendo en tres dimensiones, esta línea, si la juntamos con otra línea, nos va a determinar un único plano. Entonces, hacer los gráficos en el espacio ya se dio cuenta que era más o menos complicado. Entonces, si yo logro, vamos a poner el eje Y,
El eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, el PA. Vamos a poner el Z ahí porque a la PSU le gusta poner la Z ahí. A mí no me gusta poner la Z ahí, pero ellos son los que le van a medir el conocimiento, no yo. Entonces, usted tiene X y Z. Cuando usted se ubica en un punto, usted quiere decir que el puntito de allá, el puntito de acá, y la altura de ahí, esta de acá, esta distancia de acá, va a ser Z. Esta distancia de ahí, la que estoy marcando, la que voy a marcar de otro color rojo, va a ser la distancia en Y. Esta va a ser la distancia en X. Y esta la distancia en azul. Va a ser la distancia en Y. Entonces usted tiene como resultado que este es el punto que se mueve en X y Z. Esa parte no es complicada, no es para nada complicada, es moverse en 3 dimensiones solamente. Es como decirle a alguien que vaya a un edificio. Usted le dice el piso y le dice el número. Entonces, usted sube el ascensor y llega, por ejemplo, quiero llegar al 5, a la habitación 204 o 205. Entonces la primera coordenada le indica como el piso, la segunda coordenada le indica el sector en el que está, y ahí se puede ubicar espacialmente. Si es par le indica tal cosa, si es impar le indica que da la otra vista. Entonces usted sube por el ascensor, llega para allá, se mueve para allá y después se mueve para acá. Tiene varias formas de llegar a la pieza, así que no, de hecho tiene una sola. Es un mal ejemplo ese, pero sabe que tiene varias formas de ubicar la pieza. Entonces, si usted determina otro punto, esos 2 puntos determinan otra recta. Si usted determina otra recta más, usted determina un plano. Y el plano en el espacio es lo que a veces rayo, ¿sí? Es, en el fondo, piensa lo siguiente. Usted tiene una lonja, ¿ha visto alguna vez la gente que trabaja en fiambrería, en cualquier lado? Entonces, la gente toma un pedacito de jamón y usted le dice, quiero lucas de jamón o quiero 1 kilo de jamón. Entonces llega y le corta una rodaja así. Entonces, no se preocupe. Le voy a explicar esto con jamón. Entonces, mire. Le voy a explicar todo esto con queso y jamón. Entonces, mire. Esto es un queso. Esto va a ser un queso. Y tiene sus bollitos de queso. Y usted se da cuenta de que el pedacito de acá tiene algo raro. Entonces usted le dice al tipo, el pedacito de ahí tiene algo raro. Tiene algo dudoso. Entonces el tipo llega, agarra el jamón, el queso, y lo empieza a cortar. Lo empieza a cortar así. Y le manda una rebanada. Rebanada. Entonces usted no quiere que le toque esta rebanada. Y esa rebanada, en el fondo, dentro del espacio del jamón, suena más así, ¿no? Sí. Esa lonja de jamón, ahí suena más me siento más en casa. Ese pedacito de jamón, ese corte de jamón, es el que usted no quiere. Entonces usted lo puede identificar y tenemos las torrejas de jamón también. Entonces imagínese, ese pedacito tiene un pedacito de moho. Entonces usted no lo quiere y le dice, ¿sabe qué? No quiero el plano perpendicular a... el plano que pasa por x igual a 5 de mi jamón. Ya, ahí se complicó la cosa porque le metí geometría. Entonces, usted se mueve en el espacio, usted va cortando las torrejitas, y esos son distintos planos, y esos distintos planos van determinando el espacio. Entonces usted se va moviendo. El primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y se va moviendo en Z, se va moviendo en Y. Entonces, tiene muchas formas de moverse en el espacio. Puede cortar los pedacitos de torrejas hacia allá, puede cortar las torrejas hacia allá. Tiene varias opciones. Entonces, cuando usted tiene 2 rectas, puede determinar, en la conclusión de todo esto, de lo que le estaba hablando acerca de los postulados de Euclides, es que 2 rectas no paralelas determinan un único plano. Entonces, 2 puntos determinan una recta, 3 puntos determinan 2 rectas, y esas 2 rectas determinan un plano. Fíjese que en el plano ya tiene 2 dimensiones, y si tiene 3 rectas, puede determinar un único espacio. Eso es lo bonito. Entonces, mire,
vamos a pasar las rectas de versión paramétrica a versión cartesiana. Para hacer eso, tiene que hacer lo siguiente. Tiene un x y z. Esta es la fórmula que teníamos. X y z es igual a la posición inicial. Recuerde, la posición inicial que tenía era el vector que le está sumando ahí, que en el fondo lo puede interpretar como un punto que pertenece a la recta. El vector director es la recta. El vector director de la recta es, déjeme anotarla ahí, este es el vector posición, este es el vector director. El vector posición lo podía determinar como un punto del plano. Entonces, si usted le dicen que determine la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, usted se queda con alguno de los dos. El vector director de acá es la resta entre los puntos b menos a o a menos b. Aún no importa si es b menos a o a menos b. Lo que sí importa de estas dos cosas, cuando sí importa, es cuando estamos hablando de homotesia. Más adelante le va a importar eso. Entonces, usted desarrolla esto algebraicamente. Mire, como lo desarrolla, pasa multiplicando el lambda para adentro. Lambda por a, lambda por b, lambda por c. ¿Qué hace después? Después de esto, usted suma componente a componente. La x con la x, la y con la y, la z con la z. Después de esto, ¿qué es lo que hace? El x más y, x0 más lambda a, lo iguala con el x. Lo en rojo con lo rojo, lo azul con lo azul, lo naranjo con lo naranjo. Entonces, ¿qué más hace con eso? Dice, entonces, para que esto funcione, tengo que dejar igual lo rojo con lo rojo, lo azul con lo azul, lo naranjo con lo naranjo. Creo que es naranjo, no estoy seguro. Entonces, de lo rojo obtenemos que x es igual a xo más lambda a. Y es igual a IO más lambda B. Z es igual a ZO más lambda C. Amarillo, ¿estás seguro? Déjeme taparme la luz. Sí, como que tiene cara de amarillo. Bueno. Entonces, ¿qué hace después de esto? Pregunta existencial. La ecuación cartesiana es aquella que no depende de un parámetro lambda. Es aquella que tiene solamente x, tiene solamente y, tiene solamente z. Hay un error ahí, ignórelo. Entonces, lo que obtiene es lo siguiente, despejando cada uno de estos. X menos xo partido A, y menos io partido B, y z menos zo partido C. Entonces, y usted me dice, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, lambda es igual a lambda es igual a lambda. Entonces, la ecuación cartesiana de la recta es esta igualdad triple. Es naranja. Mire, es esta igualdad triple. Fíjese que le puse la última para que no se olvidara del parámetro. Pero el parámetro está solito. El parámetro ahora está triste. ¿Por qué está triste? Porque usted lo va a asesinar brutalmente. Y lo borra. Y borra su tristeza también. Y ahora usted tiene una ecuación cartesiana que es horrible. Así que se puede dibujar una lágrima de sangre. Mire, esta parte generalmente no se pregunta, pero lo importante de esto es que la diferencia entre la ecuación cartesiana y la ecuación vectorial es que el vector director está dado por la división. No dejo de apretar el botón, voy a sacarlo. La ecuación cartesiana está dada por, mire, los A, B y C eran parte del director. El A, B y C está dividiendo a esto. El XO, IO y ZO van restando acá las posiciones. Entonces usted cambia las posiciones, las resta y divide por el módulo por el módulo en X y Z. Entonces quedó una pregunta de la clase pasada que le mentí, disculpe, le mentí. Pero hoy día le traje más recordatorios de todo esto. Entre que se nos estaba pasando la hora, entre que estábamos justo con el tiempo y que las distracciones de la vida y los comentarios del chat, disculpe, se me fue la onda.
Y lo que empezó re bien, terminó re mal. Entonces, para esto necesito que entienda bien el ejemplo del queso, o de las torrejas, o del jamón. Entonces, usted pega un corte, ¿cierto? Y se lleva una torrejita. Cuando usted pega un corte en eso, y usted, por ejemplo, esta es una visión de un plano. Ahora le voy a agregar un eje, un tercer eje, que va para allá. Entonces, lo que va a tener va a ser un montón de rectas paralelas ahí. Entonces va a tener rectas hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Va a tener un plano que va a estar cortando todo. O en GeoGebra, recuerde que siempre puedo utilizar GeoGebra 3D. Lo que estamos haciendo, de cierta forma, vamos a abrir GeoGebra 3D, geogebra.org 3D, y vamos a esconderle entonces, gráfica en 3D. Déjeme poner el chat de nuevo que se me fue. Ahí está el chat, ahí está lo que estoy diciendo, perfecto. Entonces, mire, lo que estamos hablando de todo esto es que estamos moviendo el eje Y. Mira, ahí tienen los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z. La vista que teníamos, en el fondo, es verlo desde acá. Usted lo ve desde ahí. Entonces, como lo ve desde ahí, entonces elimina toda una de las partes. Le pego un corte a esta cuestión. Entonces, determinemos un plano. Un plano. Determinemos el plano de acá. Necesito puntos. Punto en objeto. 3, estúpido. 3. No funciona el teclado. Maravilloso. No importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque tenemos esto. 3,11. 3,1. Y 0. Y pongamos otro punto que también tenga 3. 3,2,0. Enter. Entonces vamos a tener este plano que pase por estos 3 puntos. Estos 3 puntos son este, A, B, C. Entonces, nos quedó horrible el plano. No se ve nada. Cierto que esta estupidez tiene. Necesito eliminar el plano base. Entonces, vamos a mover a uno de estos 3. Vamos a moverlo a 4. Me carga esta cuestión. Disculpe. Entonces, bueno, filo, se entiende. Mire, cuando usted revisa desde elimina uno de los ejes y corta acá, corta eso, usted tiene un caso. Voy a devolverme al PPT nomás. Ese no es el PPT, este sí es el PPT. Bueno, ignorando mi intento, lo que tenía en un plano, cuando usted refleja respecto a un plano, significa que usted está haciendo simetría axial. Entonces, cuando usted reflejaba axialmente, lo que reflejaba era la distancia. Cambiaba las coordenadas acá, de este, con el de ahí, y reflejaba respecto a este. En este caso, fíjese, lo que está haciendo es reflejar respecto a una recta. Acá tenemos una recta, pero esto está en 2 dimensiones. A nosotros nos interesa reflejar en una recta en 3 dimensiones. Es bastante extraño. Entonces, el otro ejemplo que teníamos era simetría central, que lo que hacía era cambiar todas las coordenadas, menos x, menos y. Este de acá, lo único que cambiaba era una coordenada, fíjese. Este de acá reflejaba 2 coordenadas. Entonces, cuando usted habla el menos x, menos y, en este caso, no, pues, cuando usted refleja respecto al eje y, cuando usted refleja respecto al eje y, usted mantiene la y refleja la x, refleja la distancia que le falta. Entonces, lo que tiene acá
es que da vuelta a esa distancia. Tira para allá, lo que estaba allá. Esa distancia es la que se conserva. Entonces usted conserva la altura y cambia la coordenada en X. Cámbialo de acá. Fíjese acá. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Lo que está cambiando acá es el X y el Y. Acá es menos X menos Y. Entonces, esto está bien explicado y está explicado con más detención en la clase que le decía de transformación isométrica, que está en la 16, signo de interrogación, porque no me acuerdo bien qué número era. Está, ya. Entonces, cuando yo le digo que es simétrico respecto al eje X, piensa lo siguiente. Usted tiene 3 dimensiones. Está reflejando respecto a algo de una dimensión. Acá tiene 2 dimensiones y está reflejando respecto a una. Acá tiene 2 dimensiones y está reflejando algo respecto a nada, a 0. Entonces, lo que está haciendo acá es cortando esto, pegándole el corte mire, le pegamos el corte al jamón. Déjeme cortar esto. Entonces, déjeme abrir una cuestión nueva para que se entienda mejor. No quiero guardar. Ya, perfecto. Entonces vamos a poner una esfera. No, estas son cónicas. Intersección de dos superficies, perfecto. Vamos a poner un cilindro. Y vamos a ponerlo de radio 3. Vamos a tener un cilindro. ¿Ok? Cilindro nos sirve para nuestros propósitos. Lo que vamos a ir haciendo con este cilindro es... me interesa el plano paralelo a ese. Entonces el punto C lo puedo mover. Pregunta existencial. No, funciona tan extraño esto. Recta, recta. Entonces. Entonces vamos a ir moviendo esta parte con plano. Y vamos a dejar como Z igual a 5, por ejemplo. Z igual a 5. Necesito minúscula. Bueno, ahí está la minúscula. Lo que está haciendo acá es ir cortando esto. Entonces, usted se queda con ese corte. Estamos viendo este corte. Está viendo ese corte solamente. Cuando usted mueve, le voy a poner Z mayúscula, perfecto. Entonces, cuando usted mueve esto, va viendo distintos cortes. Va viendo ahí. Para arriba, para abajo. Y va cortando distintas partes. Lo que hizo acá es se queda con un corte, con un solo corte. Este corte dejó fijo el eje X. Entonces estamos viendo desde la parte desde el eje X. Y como que lo aplastamos para allá. Y estos dejan el A constante. Deja el A constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Con ese A constante. Mantienen todas las coordenadas en X. Porque nos interesa que reflejar respecto al eje X. Entonces, si reflejamos respecto al eje X y lo aplastamos desde el fondo, lo tiramos para allá y nos queda un punto. Un solo punto. Y este caso es el caso de simetría central. Fíjese, no es simetría axial. Si nosotros tuviéramos un plano, si usted tiene un plano y lo aplasta, el plano le queda como una línea. Entonces, fíjense lo que pasa. En 3 dimensiones usted tiene el espacio, en 2 dimensiones tiene el plano, en una dimensión tiene la recta. Si usted elimina eso, sí, ya cachó que cambiaba el signo nomás. Entonces, si usted elimina una de las dimensiones, lo que hace es ir reduciendo. Entonces, le paso el dato que para la otra clase necesito que manejen a raíz del derecho, traslación y rotación, que son re importantes. Vamos a ver sólidos de revolución, que es la última materia de geometría de cuarto. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Como este es un caso de simetría central,
o simetría respecto a un punto, que en este caso sería el origen. Fíjese que en nuestro sistema de coordenadas eliminamos la matamos. Esto sería menos x y esto sería menos y. O en este caso, como no estamos viviendo en x y, sería menos y sería coma menos z. Y la coordenada en a se mantendría constante. Entonces lo que tendría es, ahora sí, menos b, menos c, coma a. A, coma menos b, coma c, coma menos c. Entonces, este fue lo que pasó, que me puse a revisar las opciones y caché que habían todas las opciones con b cuadrado y c cuadrado y dije la a. No, pues, había algo mal ahí. Había algo que me estaba diciendo lo contrario. Entonces, cuando usted hace la diferencia, recuerde que la distancia se sacaba con la diferencia de las cosas, usted le queda a menos a cuadrado y eso le queda 0. La diferencia entre b y menos menos b, le queda b más b al cuadrado más c al cuadrado, le queda que esto es 2b al cuadrado más 2c al cuadrado. Eso le queda 4b más 4b cuadrado más 4c al cuadrado. ¿Está de acuerdo conmigo con esa parte? Con el raíz. Entonces fíjese qué opciones tiene. Tiene b cuadrado, tiene la opción de que usted no elevó el 2 al cuadrado. Esta claramente no es. Esta tampoco era, porque esa era la equivocación que teníamos respecto a reflejar al plano. Y esta tiene cara de ser. Esta es cuando se le olvida la raíz. Recuerde que lleva la raíz esto. Esta raíz es importante. Y esto es cuando se le olvida la a al cuadrado y se le olvida la raíz. Entonces se queda con la opción C, no con la A como le había dicho. Le había mentido, disculpe. Pero es importante que le diga que se había equivocado. ¿Es B? ¿Cómo que es B? Si usted tiene que... B menos B. Le vuelvo a explicar la parte. Le quedaba que este punto era... ya quedamos claro que el B quedaba a 0. Esto es B, C. Esto es menos B, menos C. La distancia va a ser la diferencia entre las cosas. Entonces usted tiene que menos b al cuadrado. Es una opción. Le resta este a este. Más, siguiente, menos c al cuadrado. Y todo esto en raíz. El a nos queda 0, así que lo anotamos ahí. Menos b nos da menos 2b al cuadrado. Nos queda en total 4b cuadrado más 4c cuadrado al lado, factoriza los 4, nos queda b cuadrado más c cuadrado, y todo esto nos queda con raíz gigante, y el 4 es factor de los 2, así que nos quedamos ahí, y nos queda que esto de acá tiene cara de 2, y efectivamente tiene cara de 2 porque lo saca de la raíz. Y por eso nos da la c y no la b. Nunca me gustó telecomunicación. Ya. ¿Por qué 0 y no 2A? Le explico de nuevo. El error que habíamos tenido la clase pasada era que lo habíamos pensado como una simetría axial. Cuando usted refleja axialmente, lo que hace es cambiar de una sola de las coordenadas. Entonces, si nosotros miramos a partir del eje de las X, si nosotros movemos para allá, déjeme abrir otro nuevo para destruir este. Mire. Asuma que el eje de las X es el de ahí. Entonces, tenemos este eje, el eje en rojo. Y nosotros queremos eliminar el eje, o sea, queremos reflejar un punto cualquiera respecto al eje en rojo. Entonces, definamos un punto decente. A veces funciona, a veces no funciona este teclado. 1,2,3. Entonces, cuando usted quiere reflejar este punto respecto al eje X, lo que hace es mirar acá y tener la visión de que quiero reflejar respecto a este. Entonces lo que hago es, déjeme anotar el reflejo de este. Odio esto. Menos, 1, menos
menos, ahí está, menos 2, menos 3. Y déjeme trazarle la recta ahí. Entonces lo que usted hace es recta, trazar una recta entre SS. Y eso es un caso de simetría central. No es un caso de lo que habíamos hecho originalmente en la versión anterior de este ejercicio, era que habíamos mantenido las X, habíamos cambiado la X, mantenido la Y y mantenido la Z. Y ese de ahí, el menos 1,2,3, es el reflejo respecto a este. Es el reflejo respecto al plano que se forma acá, entre esos dos. No es el reflejo respecto al eje de las X. Entonces, asumiendo que este es el de la X, porque la verdad, GeoGebra por alguna razón no me lo dice. Ya. Ojalá le haya quedado más claro el error que habíamos tenido. ¿Sí? A ver, voy a leer los comentarios. Universidad 4-4, buena especialidad, están hablando de telecomunicaciones, a nadie le interesa, ya. Ya, chao. Ya, ¿se entendió entonces? Sí, ya me entendió esa parte. Ya, simetría central, simetría qué sé yo, ya. Entonces les recuerdo, maneja el radial derecho esa parte que le ayuda harto a pensarlo en 3 dimensiones. Nos quedan 2 cosas importantes, producto punto, producto cruz. Producto punto. El producto punto es algo que toma 2 vectores y los lleva a un número. Ese número es los números en que funcionan los vectores. Real en este caso. Es una operación entre vectores y tiene relación con el módulo. Esa parte la va a entender en 5 minutos más. Ahora, el producto punto significa que A, B, punto, C, D. Si usted multiplica, es como una multiplicación, pero no es multiplicación, porque si usted multiplica un real con un real, le da otro real. Acá usted multiplica un vector con otro vector y le da otra cosa, no le da un vector. Es importante que entienda eso. Es importante que entienda que el producto punto entre vectores le da un número, no un vector. Téngalo muy claro, se lo vuelvo a insistir. Producto punto da un número, no un vector. No le da coordenada en X, coordenada en Y. Cuando usted hace producto punto entre el vector A, B y C, D, tiene que multiplica lo que está en X multiplicado por C y multiplica B por D y lo suma. Eso es todo lo que tiene el producto punto, nada más. Eso es todo. Producto punto es eso. Ejemplo de esto. Usted tiene, en la PSU en general vienen muy pocos ejercicios de esto. Si usted tiene 1,2 multiplicación de menos 1,3, lo que hace es multiplicar 1 por menos 1 y a eso le suma 2 por 3. Eso le da menos 1, eso le da 6 y eso le da 5. Vector 1, vector 2, número. No le da nada más, le da un número. ¿Ok? Perfecto. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no, no importa, no tiene que estar de acuerdo conmigo, es así la cosa. es así el producto punto. Entonces, le insisto en eso, vive en R2, vive en R2, vive en reales nomás. Entonces, en R3, ¿qué es lo que se hace en R3? Tiene 3 dimensiones. Usted multiplica la X con la X, la Y con la Y, la Z con la Z y lo suma. De nuevo, R3, 3 dimensiones, las lleva una. Nada más. El vector es real y real. Son 2 reales juntos. Tenga ojo con eso. Exactamente. Es hacer X por X y hacer Y por Y. Bueno, y en el caso de R, Z por Z. Entonces, gracias por el te amo, Ignacio. Entonces, fíjese en el siguiente ejemplo que es bonito. Mire, esto significa amor en vectores. Tenga ojo, Ignacio, con eso te amo, porque esto es te amo en vectores. Mire, si usted quiere decirle a alguien, le puede decir producto punto entre 2 vectores iguales. Mire, sí, exactamente, Josefa. Estamos un poco desfasados, pero sí, tiene razón. Que está preguntando si es como X por X y por Y, sí, y después se suma.
Mire, A, B, C, punto, D, E, F. Usted multiplica X con X y con Y, Z con Z y lo suma. Si usted multiplica el mismo vector con ABC con ABC, usted tiene que A por A le va a dar A cuadrado, B por B le va a dar B cuadrado y C por C le va a dar C cuadrado. Y eso, maravillosamente, es lo que le anoté abajo. Tiene relación con el módulo. Qué bonito. Sí, sí puede preparar. No se preocupe, Liz, yo le tengo fe. Usted puede. Y si no puede, no importa, lo intentó. Yo sé, pero sí le puede ir bien, no se preocupe. Entonces, parte clave. ¿Para qué sirve esto? Porque esta cuestión no tiene cara de nada, mire. Son vectores y números. ¿Qué le dice eso? Esta cuestión es una maravilla. Porque es una operación simple, es una operación que se entiende. Yo le acabo de decir y usted ya entendió toda la idea. Entendió que era el 1, 2, 3, multiplicaba X con X y con Y. Sirve para lo siguiente. Hay dos conceptos que no le he hablado esto en rectas y en vectores. No le he hablado de paralelismo ni perpendicularidad. Entonces, cuando usted tiene vectores paralelos, usted tiene que uno es la multiplicación del otro. Los vectores paralelos no tienen tiene otra forma, pero es más o menos complicada porque significa sacar el módulo, sacar un montón de cosas. Es una lata. No le sirve de mucho si es que usted tiene la noción de que el 1, 0, 3 es paralelo al 1/3, 0, 1 porque yo multipliqué el de acá, lo multipliqué por 3 para obtener ese, o este de acá lo multipliqué por 1/3 para obtener este. Entonces dos rectas son paralelas si su vector director es paralelo. Piensa en lo siguiente. Tenemos recta 1. Nos vamos a mover recta 1 para allá, recta 2 para allá. Entonces, la ecuación de esta recta va a ser una ecuación bastante floja, va a ser como 1,1, lambda por 1,1 más un 0,1. Esa va a ser la ecuación de esta recta. Lo vamos a anotar en dos dimensiones. Usted ya cacha que la tercera dimensión es agregarle una coma y un número a cada cosa. Entonces, la ecuación de acá va a ser distinta. Va a partir del 0, 0. Y a este 0, 0 le vamos a sumar un lambda distinto. Un lambda que sea menos 1,1. Ese menos 1,1, el vector de ahí, el 1,1, es paralelo al menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, déjame anotarlo en azul. No, ese azul es muy oscuro, este azul es más azul. Si yo este vector de acá lo multiplico por menos 1, obtengo lo de ahí. Si yo el de acá lo multiplico por menos 1, obtengo el de allá. Entonces 1 es la multiplicación del otro, el que usted quiera. Entonces, vectores perpendiculares es la parte complicada. Porque vectores perpendiculares, acá es donde usted usa el producto punto. El producto punto entre dos vectores perpendiculares es 0. Es maravilloso. Entonces, si usted realiza el producto punto entre 3, 0 y 1, usted tiene que hacer componente en X por componente en X. 3 por menos 1. Ponga los paréntesis, no se equivoquen en esa estupidez. 0 por 0. Más 1 por 3. ¿Qué es lo que tiene ahí? El primero le dio menos 3. El último le dio más 3. Menos 3 más 3 le da 0. Entonces eso significa que estos vectores son perpendiculares. ¿Le parece maravilloso? ¿Le parece maravilloso que las cosas son perpendiculares cuando usted toma las componentes, las multiplica, las suma y le da 0? Y claro, mire, le grafico el 3,1, le eliminé una dimensión, le corté en el 0. Mire, si usted grafica el 3,1, es el que empieza acá y termina en el 3,1.
Si usted termina, no borre. Es que queda en la pizarra y no puedo leer el chat si es que no borro. Pero el producto punto de esto, les recuerdo, se lo anoto en el siguiente, para que no se pierda. Va, F9, va, ese no era. En este caso era, el original era 3,0,1, que matamos una dimensión. Hicimos 3,0,1, menos 1,0,3. Entonces multiplicamos la x con la x, que es el de acá, este del 3,1. Le matamos la dimensión en y. Este en el fondo estamos graficando en z y en x. Y este estamos graficando con menos 1,3. Entonces cuando usted desarrolla esto, usted desarrolla que menos 1 por 3 más 0, para que le vaya a anotar el 0, 3 por 1, 1 por 3. Y eso le da menos 3 más un 3, y eso es igual a maravillosamente 0, y eso significa de que el de ahí es un ángulo recto. Fíjese que también funciona el 3,1 con el vector menos 3, menos 1. También le funciona. Y también funciona la perpendicularidad del 3,1 con el vector que queda para acá. Con el 1, menos 3. Este es perpendicular con ese es perpendicular con ese es perpendicular con eso. Está rotando los ejes nomás. Bonito esa parte. Y todas sus multiplicaciones dan 0. Maravilloso. Cachilup y todo esto. Entonces, mire. Vectorialmente, la ecuación de esto, la ecuación vectorial de un plano, porque ahora nos interesa definir planos vectorialmente, se define a partir de, fíjese, usted tenía que la ecuación de una recta, me estoy devolviendo harto, la dejé bien atrás, la ecuación de una recta era la de acá arriba, que usted la definía a partir de lo de allá arriba, que estaba más bonito, más un vector director. Ahora, usted sabe que con Euclides, la ecuación vectorial de la recta es, o sea, la ecuación vectorial del plano es esto, que es una recta, y a esa recta usted le agrega más otra. Esa es la ecuación vectorial del plano, que en el fondo es lo que le decía Euclides, que Euclides le decía el plano es igual a dos rectas. Usted tiene dos rectas. Entonces tira una recta, tira otra recta y define un plano. Imagínese que esto tiene relieve. Entonces, usted traza, vamos a poner recta en rojo, tercera, no, la dejé al revés. Usted traza una recta para allá, otra recta para allá, y define un plano, y ese plano lo traza en rojo y lo anota ahí y lo tira para allá. Y es como un corte de una tajada del jamón. Lo voy a trazar hasta ahí. Es como una tajada del jamón que se lleva. Entonces, es la suma de una recta y le agrega otra recta. Cachilupi también, pues. Entonces, mire. Otra forma de definir la ecuación, pero ahora ya no vectorialmente. Usted dice que todas las cosas que están en su recta, todos los puntos de su recta, restados con un vector que va a ser, o sea, rectados con este vector que va a ser un vector posición, fíjese, vector posición del de ahí, va a ser perpendicular a su plano. Entonces, usted tiene un plano, no, ese plano no está acostado, necesito trazar un plano acostado, para allá, para allá, para allá y para allá. Ahí está más o menos acostado, rayémoslo un poco para que tenga cara de plano. Entonces, ese punto de ahí, usted lo define a partir de un vector. Y ese vector se sale del plano. Y ese vector es perpendicular al plano.
Entonces, todos los puntos que pertenezcan al plano van a ser la resta entre el punto y la posición del plano, el x menos xo, menos el vector posición, acá, posición, y su producto punto va a ser igual a 0. O sea, van a ser todas las cuestiones que nos den perpendiculares con el plano. Entonces, el punto de acá, x, y, z, a partir del vector posición, el xo, io, zo, este de acá, ese vector que usted trace ahí, va a ser perpendicular a mi vector ABC, a mi vector, que este vector que se llama el vector normal del plano. Este ahí, el vector normal. Entonces usted multiplica y multiplica componente a componente. Le queda a por x menos a por xo. Le queda más b por i menos b por io más z por c menos c por zo. Y todo esto es igual a 0 porque es perpendicular, porque está en el ángulo de 90. Es maravilloso. Entonces, agrupa las cosas que sí tienen sentido para usted. Como yo tengo números acá, tengo este, me queda con ese de ahí, ese me queda con ese de ahí, el z me queda con el de allá. Y todas las cuestiones que no tienen variables, recuerde que los x, y o, todas esas cosas, las posiciones son dadas. El DO es este y todo esto. Es agrupar todas las partes en azules para allá. Usted agrupa todos esos y lo deja como un D, más una suma de algo. Entonces usted se mueve en X, se mueve en Y, se mueve en Z. ¿Por qué? Porque le quedó un vector normal a su plano. No lo encuentra, cachilupi. Qué bueno que le haya gustado la clase. Es bonita esa parte de normal, porque el normal significa varias cosas para uno. Mire, vector normal, le voy a ser sincero, no le entra mucho en la PSU. Yo creo que le va a entrar con suerte una pregunta, así como mayoría. Entonces, por eso le tenemos pregunta de desafío, y la pregunta de desafío es cachilupi también. Hoy día es un día cachilupi, y el día cachilupi de la pregunta de desafío le tenemos que cuando esto pertenece o no pertenece al origen. Esta pregunta es bastante entretenida, porque yo le doy, mire, fíjese que en primer lugar la notación que está usando acá es distinta a la que usé en mi clase. Y probablemente entre una o dos de estas, y si no entra, va a entrar implícitamente dentro de homotesia en el plano. Entonces fíjese que esto es distinto al x0, x, y igual a algo. Eso ahí quiere decir que x, y es igual a algo. Es igual a etcétera. Estos ejercicios son re importantes porque significa que usted entiende cómo funciona el lambda. Recuerde, si usted reemplaza el x, y o el x, y, z, y usted obtiene lo siguiente, mire, revisemos. ¿Qué nos están diciendo? Nos están preguntando de que cuál de ellas no pasa por el origen. Entonces, usted tiene que reemplazar 0,0,0, que es el origen para 3 dimensiones. Recuerde que con 2 dimensiones te mata una. Es igual a un t, un parámetro que está haciendo variar, por 1,2,3. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted pone la t adentro de ese, multiplicado por eso, multiplicado por eso. Lechita para allá. Una t, 2 por t, 2t, 3 por t, 3t. Me dieron ganas de tomarme un t, es igual a 0, 0, 0. Y no es chiste. Entonces, usted iguala las x. La x tiene que valer t igual a 0. La y tiene que valer 2t igual a 0. La z tiene que valer 3t igual a 0. Entonces usted obtiene que de que t vale 0,
y de este también obtiene que t vale 0 y todo esto vale que t es 0. Su conclusión, cuando el valor es único, cuando hay un solo valor, es que el punto sí pertenece a la recta. Entonces, mire, dejando de lado el chiste del t, ¿qué es lo que tenía que hacer acá? Le vuelvo a repetir esa parte. Mira, teníamos que el 0,0, que es el punto que nos dicen que tenemos que obtener, el origen, lo tenemos que igualar a la multiplicación de este poder. Entonces tenemos t, tenemos 2t y tenemos 3t. En esa parte no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Igualar la x con la x, la y con la y, la z con la z. T es igual a 0. 2t es igual a 0. 3t es igual a 0. Este viene de x, este viene de y y este viene de z. ¿Cuál es la gracia de esto? Que usted obtiene de la primera, bueno, la primera es gratis, t igual a 0. Después usted divide por todo esto y obtiene que t es igual a 0. Y de esta divide por 3 y obtiene que t es igual a 0. De todas deduce que t vale 0. Cuando su valor de t es único, significa de que el punto pertenece a la recta. Entonces usted empieza a anotar ciertos parámetros. ¿Qué valor tiene que valer t para que esto le dé 0? En este caso el t tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque si usted hace el 0 acá y multiplica 0 por 0 por 0, 0 por 1 le da 0, 0 por 2 le da 0, 0 por 3 le da 0. Entonces este sí puede hacer existe un valor de t. Para el segundo, usted puede hacer el t igual a, entonces revisa acá, esta es la forma de hacerlo rápido. Revisa ahí, 1, revisa acá 2. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar acá? Por 2. Entonces revisa por menos 2 para anular eso. Y tiene, para t igual a menos 2, en la segunda, a menos 2, es igual. Nos queda aquí 2 menos 2 en x. Nos queda después en y 4 menos 2, va, 4 menos 2 por 2, coma, 6 menos 2 por 3. Y le queda que esto le da 0, esto le da 4 menos 4, 0, 6 menos 6, 0. Entonces, haciendo el t menos 2, usted obtiene todo eso. La forma de obtener... No, pues, la acabamos de descubrir que funciona. Entonces, empieza a revisar. Menos 3, menos 12. Funcionará t igual 3. Entonces, más 3 menos 3 le da 0. Más 3 por menos 3 le da 9. Más 3 por 4 menos 12 le da 0. Funciona para t igual 3. En la d estamos evaluando para distintos t. Si usted lo quiere sacar de manera analítica, tiene que sacar lo siguiente. Tiene que sacar 0, 0, 0. X y z es igual a la ecuación que le den ahí. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo del menos 2, menos 10, menos 28. Y ese tiene que sumarle una cantidad de t. A 1, 5, 14. Entonces fíjese, usted pasa esto para el otro lado, le queda que 2, 10, 28 va a ser igual a t por 5,5t, 5t, 14t. Entonces empieza a igualar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decir que en x la t vale igual a 2. En y el 10 es igual a 5t. Divide por 5 acá a los dos lados y le queda el de ahí. Estamos bien. Y de z, usted obtiene que 28, lo del lado de acá, tiene que ser igual a lo del lado de acá. A 14 por t. Eso también lo da. Divide por 14 y le da 28 partido 14, 2 es igual a t. Y le da que existe un valor único de t
para esa parte. Entonces, cuando todos los t le dan lo mismo, lo saca nomás. Cuando los t le dan distintos, que en esta parte de acá, nos queda solamente verificar ese. Entonces usted dice que menos 2, menos 10, menos 21, que es lo que usted obtenía del 0,0,0, es igual a 2,10,21 más t veces 1, 5, 7. Usted obtiene eso y le da que t, 5t, 7t es igual a eso. Usted obtiene que t es igual a menos 2 a partir del primero. De las x usted obtiene eso. De las y usted obtiene que menos 10 es igual a 5t. Se ve bastante bien porque este también nos da ese mismo valor. Usted dividido por 5 nos da menos 2 también. Y del z obtenemos que del z, estamos usando la flechita para allá, obtenemos que menos 21 es igual a 7t. Entonces usted pasa dividiendo el 7 y le queda menos 21 partido 7 es igual a t. Está queriendo decir que esto es menos 3 es igual a t. Y esto de acá es distinto. Ese de ahí es distinto con el de allá. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted hace el t igual a menos 2, esta cuestión no se le va a anular. Le va a quedar 0,0,1. 21... No, espérese. Le va a quedar 0,0,7, disculpe. Si usted hace el t igual a 2. Menos 2. Si usted hace el t igual a menos 2, usted obtiene ese punto, 0,0,7. Eso quiere decir de que esto no aparece ahí. Quiere decir de que la opción E de elefante no aparece, no hay forma de hacer que el último se anule, y eso significa que su ecuación no pasa por el 0,0,0. Esa es la moraleja de esta parte. Significa de que cuando usted puede hacer el valor t, la ecuación vectorial del plano, se la anoto por acá atrás, significa que no funciona. Eso fue la pregunta de desafío de hoy. Le dejo con la ecuación del plano vectorial, que en el fondo es una recta más otro director más. Tiene dos partes directores, tiene dos vectores que va variando, lambda y u. Este es director 1, director 2, cada uno de su recta. Y la ecuación es la perpendicular. Cuando usted multiplica un vector, o sea, cuando usted multiplica un x, y, z, y le hace vector punto co y le da 0, 0. Ya. ¿Cómo sacar la pendiente de la ecuación vectorial? Es súper fácil sacar la pendiente de la ecuación vectorial. Le enseño el tiro. Bueno, tenga claro que la pendiente en 3 dimensiones es distinta. Le estoy hablando de la pendiente en 2 dimensiones. Entonces, borremos esto de acá para transformarlo en ecuación de la recta en 2 dimensiones. La ecuación de la recta quiere decir que usted está variando acá en B y está variando acá en A. El vector director le está diciendo eso. Que usted está variando en B y está variando en A. Esto quiere decir que usted hace la pendiente igual a delta I partido delta X. Esto quiere decir que usted divide el B sobre el A. Y eso es su pendiente. El numerito ahí con el numerito allá. Es eso nomás. La pendiente de esta parte de 3, por ejemplo, la pendiente de 3, menos 1 es el I partido del X, que sería menos 3. Y esta de acá es 1/3. 1 partido X. Eso. Fin. Eso es todo lo que hay que saber de pendiente respecto a la vectorial. Lo importante de la parte vectorial es que fíjese en el producto punto. Eso. Nos vemos la otra semana y empezamos con la revolución.
O sea, no con la revolución, eso es de historia. Pero usted me entiende que es los sólidos de revolución. Recuerde, le anoté acá, para que no se me olvidara decirle. Recuerde, para la otra clase, la revolución. Se viene. Pero no la misma historia. Ya, un abrazo, chicos. Nos vemos. Que tenga buena semana. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.